Muy buenas tardes, bienvenidos a esta webinar que organiza Antinalinkvirtual.com en el marco del contexto de esta pandemia que nos mantiene a todos todavía en una cuarentena y que indiscutiblemente ha generado un cambio muy significativo en la manera como las personas se conectan, se relacionan y consumen datos y acceden a Internet. Efectivamente, como lo hemos analizado en los diferentes paneles que hemos desarrollado a lo largo de estos más de 3 meses de cuarentena, hay un crecimiento significativo en la demanda del consumo de Internet. Cifras recientes evidencian que hay crecimiento en la suscripción a plataformas de video como Netflix, como Disney en los Estados Unidos, Amazon Prime Video en general en los países donde tiene presencia. Vemos que plataformas de streaming en directo, como por ejemplo Zoom, como esta que estamos utilizando de Webinar Jam o Microsoft Meets, cada vez demandan un ancho de banda mucho mayor en las operaciones de los diferentes proveedores y prestadores del servicio de Internet, especialmente de los ISPs, y obviamente servicios que ya venían funcionando desde antes de la pandemia, como por ejemplo aplicaciones de mensajería como WhatsApp, etcétera, pues tienen una constante de aumento en la demanda del tráfico. La demanda tanto en subida como en bajada representa indudablemente un desafío para todos los operadores. En promedio en América Latina las cifras consolidadas de los diferentes organismos que miden y regulan rondan el 30% de un aumento en la demanda, y a eso se suma una presión muy fuerte que tienen los diferentes operadores ISPs porque muchos no pueden cortar el servicio ante políticas de regulación pública que impiden cortar en tiempos de pandemia el acceso a Internet, que cada vez tiende a convertirse en un servicio básico universal, una necesidad tan esencial como el agua, la energía o los servicios públicos básicos domiciliarios. En ese contexto, hay que reflexionar sobre tecnologías, hay que reflexionar cuál es la mejor infraestructura con la que los operadores pueden seguir soportando y prestando los servicios en los próximos años, que es ahí, digamos, donde está el core y la estabilidad de su negocio. No solamente en el contexto de esta pandemia, que indudablemente puso a todos a pensar y a replantearse la ingeniería, la arquitectura de sus redes, sino en el contexto del crecimiento de lo que va a venir en los próximos años, en el aumento significativo de la demanda de la conexión. Probablemente, si algo nos va a dejar como herencia esta pandemia, es que vamos a tener una vida cada vez más virtual, el teletrabajo se va a fortalecer, la teleeducación se va a fortalecer cada vez más, las personas que antes, por ejemplo, eran reacias a hacer un curso virtual, ahora van a preferir hacer una actividad en plataforma en línea. La telesalud se está consolidando como una alternativa real y posible, incluso para disminuir brechas de acceso para todos nuestros ciudadanos. Y en ese orden de ideas es que tenemos este panel para hablar de tecnologías. Y tenemos un panel de lujo de 3 expertos que van a mostrarnos las diferentes opciones y las diferentes alternativas que existen respecto de este gran desafío. En primer lugar, tenemos al profesor Juan García Vich, Juan Ramón García Vich, quien es profesor de Andinalink desde hace muchísimos años, ha liderado los seminarios académicos, pero además es el gerente de ingeniería de Gigared, una empresa prestadora de los servicios de televisión e internet en el territorio argentino, que tiene desde la teoría y desde la práctica muchísima experiencia y mucho que hablar y mucho que decirnos respecto de los desafíos que conlleva mantener la presión y la demanda de las redes en los próximos años. Así que, profesor Juan García, bienvenido. También tenemos a Andrés Bassani, quien es el director de canal de Huawei Colombia. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, y Alejandro Machado, quien es el Regional Sales Manager de Cambium Networks. Con ellos vamos a estar analizando este tema y tratando las diferentes realidades y las diferentes posibilidades al tiempo de oportunidades que representan todas estas nuevas tecnologías. Juan Ramón va a comenzar entonces la presentación hoy hablándonos acerca de las redes HFC, DOCSIS versus las diferentes redes SFTH y GPON, es decir, el paso de una red coaxial híbrida hacia una red de fibra óptica, si todavía el DOCSIS puede reinventarse más, si el DOCSIS aguanta todavía las presiones que va a traer y las posibilidades de competir con infraestructuras inalámbricas de alta velocidad como el 5G, o si definitivamente es la fibra óptica la gran herramienta. Ese es el primer tema que vamos a discutir en la tarde de hoy. Ahora sí, profesor Juan Ramón, adelante. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y por proponer este panel. Muchas gracias, Gabriel. Saludos a todos los colegas de Latinoamérica que están siguiendo estos webinars. Bueno, tal como dijo Gabriel, estamos viendo y estamos viviendo
la secuela de esta pandemia que a través de la cuarentena impuso cambios en nuestros hábitos y costumbres, y muchos de estos hábitos llegaron para quedarse. Espera que no me deja. Nosotros ahora lo que debemos de tener es la inteligencia y la capacidad de planificar soluciones a largo plazo. Muchos salimos con el matafuego a apagar el incendio, a tratar de emparchar nuestras redes para soportar el estrés de este pico de demanda de tráfico. Y ahora es hora de empezar a planificar hacia el futuro, y por eso el nombre de este webinar, que es para la próxima década. O sea, tenemos que pensar qué vamos a hacer con la tecnología que estamos utilizando, pero no con un horizonte de 1 o 2 años, sino con un horizonte de 10 años o más. No hay recetas ni soluciones magistrales, no hay una píldora mágica que todo lo arregle. Cada sistema, cada país tiene una realidad diferente. Lo que sí, se abren 3 alternativas de solución a largo plazo. Por un lado, la posibilidad de proteger la inversión realizada, o sea, todos tratamos de extender la vida de la inversión que ya realizamos en nuestras redes, sean estas HFC o inalámbrica. En la medida que una actualización sea posible, vamos a poder mantenerlas con vida un tiempo más. Pero también es importante tener claro y ver hacia el futuro cómo vamos a seguir. Y si vamos a encarar una transición hacia otra tecnología, es preferible hacerlo en forma gradual a través de una overlay, que es una superposición con la nueva tecnología que poco a poco va a desplazar a la nueva, a la vieja. Lo que todos tratamos de evitar es una transición abrupta, porque eso implica una gran inversión en un corto plazo de tiempo. O sea, tanto la actualización como la superposición de tecnologías van a representar transiciones suaves. Lo que vamos a tratar de postergar lo máximo posible es una reconstrucción, pero no podemos quedarnos dormidos. Esto es un mal que nos aqueja mucho a los latinos. Recién cuando estamos al borde del precipicio y nos estamos por caer, nos asustamos y nos preocupamos y pensamos cómo salimos de esta. Hay una ecuación básica que aplica a cualquier tipo de tecnología, fibra, HFC o inalámbrico. La ecuación básica es oferta versus demanda. Y cuando comparemos una tecnología con otra, tenemos que tener en cuenta que en esta ecuación intervienen 3 variables. Por un lado tenemos asignación de recursos, que lo vemos como cantidad de fibras, ancho del canal de transmisión de datos o cantidad de canales en el caso de DOCSIS. En el medio tenemos un área de servicio o service group. Nosotros damos servicio quizá en una población, en una ciudad, y esa ciudad se divide en celdas, en nodos, en sectores de una red inalámbrica, en puertos PON de una red FTTH, y dentro de cada una de esas pequeñas celdas o service group podremos tener una cantidad de hogares pasados y una cantidad de clientes. Entonces, cuando comparamos una tecnología con otra, no solo tenemos que comparar cuántos recursos estamos asignando a cada service group, sino también el tamaño de cada service group. Y en el otro extremo lo que tenemos es la demanda de capacidad. Hay una capacidad vendida dentro de cada service group, hay una velocidad promedio vendida, y por suerte para todos nosotros, si es lo que hace viable el negocio, existe un coeficiente de sobreventa. ¿Qué significa esto? Que la asignación de recursos que yo aplico sobre un área de servicio es siempre menor a la venta de capacidad. ¿Por qué? Porque la demanda de capacidad es inferior a lo que yo vendí. Existe un coeficiente de sobreventa.
Yo me voy a focalizar más que nada en el caso DOCSIS sobre redes FTTH. Es una tecnología madura, lleva más de 20 años en el mercado. Nació en el año 1997 con la versión 1.0, que está basado en políticas de mejor esfuerzo. Simplemente buscaba liberar la línea telefónica, porque en esos tiempos el acceso a Internet era a través de dial-up, y permitir un acceso 100% del tiempo sin brindar un salto abismal de velocidad. En el principio, cuando comenzó Gigaret, fue en el año 2000, dábamos velocidades de 64, 128, 256 y 512 kilobits por segundo. Y la velocidad del dial-up era 64 kilobits segundo. Un par de años después, DOCSIS 1.0 evoluciona a la versión 1.1, que lo que hace es agregar calidad de servicio para poder ofrecer servicio de telefonía. 2 años después, evolucionamos a la versión 2.0, que apunta a dar mayor capacidad de subida, apuntando a servicios que exigen mayor simetría, como videoconferencia. La versión 3.0, que es la que mayormente estamos utilizando todos hoy, buscó aumentar la velocidad. Fíjense que del 1.0 al 2.0, el ancho del canal era de 6 MHz, la modulación de downstream era 256 QAM, y eso limitaba a una velocidad neta de 38 megabits por segundo. Para aumentar la velocidad, lo que agregó DOCSIS 3.0 fue la posibilidad de agrupar varios canales. Inventó el channel bonding. Y hoy estamos ya en la transición hacia DOCSIS 3.1, que en realidad debería llamarse DOCSIS 4.0, porque desde el 1.0 hasta el 3.0 fue siempre más de lo mismo. Y lo que veníamos arrastrando como lastre era la atadura al ancho de canal de 6 MHz, que es una herencia de la televisión analógica. DOCSIS 3.1 patea el tablero, cambia todo, mejora la eficiencia espectral. Hasta DOCSIS 3.1 éramos 256 QAM. Acá contempla hasta 4096 QAM como mandatorio y 8192 y 16384 QAM como opcionales. Para llegar a esas modulaciones de mayor orden, necesita un esquema de transmisión más robusto, y entonces cambiamos el Single Carrier QAM por OFDM. Aplica nuevas técnicas de corrección de errores, nuevamente, para poder funcionar en condiciones más adversas. Permite múltiples perfiles de modulación. Hasta ahora teníamos un único perfil y obligaba siempre a que nos rigiéramos por el peor caso. O sea, teníamos que transmitir con el perfil que llegara a la peor de las situaciones, al peor de los clientes. Otro cambio importante que no lo mencioné aquí, pero es abandonamos el ancho de canal de 6 MHz y pasamos a un ancho de canal de 192 MHz, y finalmente aumenta el ancho de banda de bajada, contemplando extenderlo hasta 1700 MHz. Esto es hoy, ya tenemos sistemas funcionando con DOCSIS 3.1, y para el futuro se está hablando de la versión 4.0, que lo que incorpora a lo que ya conocemos de DOCSIS 3.1 es el Full Duplex DOCSIS, lo cual significa que la misma banda de frecuencia se va a poder usar para transmitir y para recibir, y haciéndolo en forma simultánea, con técnicas de cancelación de eco y de asignación de ventanas de transmisión y recepción que garanticen que no existan interferencias. Y la otra incorporación de DOCSIS 4.0 es la posibilidad de extender el espectro hasta 4 GHz, trabajar más allá de la frecuencia de corte de los dispositivos de la red. Aun cuando estemos trabajando con mayor atenuación, contempla poder operar con esquemas de modulación más bajos, quizá
256 o 1024 QAM. Para poder llegar a estos esquemas de modulación tan altos, también estamos transitando un cambio de la arquitectura HFC tradicional, que era una arquitectura centralizada, donde el vínculo entre mi cabecera o mi hub y el nodo era un vínculo analógico, por una arquitectura distribuida, en donde parte del CMTS se mueve hasta el nodo, la capa física del CMTS se mueve hasta el nodo, y el enlace entre el CMTS y el nodo, que ahora se conoce como nodo Remote PHY, es un enlace óptico. El hecho de utilizar un enlace óptico permite conseguir mejores relaciones señal a ruido y es un requisito básico para poder operar por arriba de 1024 QAM. En este cuadro traté de resumirles cuáles son las diferentes etapas de la evolución de DOCSIS. Parecería que estamos con las etapas de salida de la cuarentena, que al menos aquí en Argentina las vamos analizando por fases. Y vemos cómo lo que se contempla en la primera línea es cómo vamos evolucionando de la versión 3.0 a la 3.1, a la 3.1 con Remote PHY. Pero no solo vamos cambiando la versión de DOCSIS, sino que también vamos requiriendo cada vez más un mayor ancho de banda para asignar a transmisión de datos. Hoy, la mayoría de los operadores están, los grandes en la fase 2, los pequeños en la fase 1. Están con redes que van de 54 a 750 MHz o de 54 a 860 MHz. El siguiente paso es hacer una actualización de la red. Si la red está bien construida, con buen cable, con buen diseño, simplemente cambiando los amplificadores, cambiando la electrónica, es posible pasar de 860 hasta 1002 MHz sin una reconstrucción. Lo que es importante contemplar es que en esa actualización de la red no solo actualicemos el ancho de banda, sino que también cambiemos el split, asignando mayor capacidad de subida. Acá vemos en la tercera línea el ancho de banda disponible de downstream, la modulación de downstream. Acá ven cómo tenemos 256 QAM, que es lo que nos va a acompañar hasta DOCSIS 3.0. Recién cuando saltemos a DOCSIS 3.1 vamos a poder hablar de 1024, 4096 o 9000 QAM. Cantidad de canales. La fase 1 hablamos de 8 canales de downstream. 8 canales de downstream a una velocidad bruta de 42 megabits por segundo significa que estamos asignando a cada service group, a cada área de servicio, 330 megabits por segundo. En la segunda fase ya estamos asignando 24 canales. Y con 24 canales podemos llegar a 1 megabit por segundo, y es ahí donde DOCSIS alcanzó el primer desafío, que es equiparar la capacidad, la velocidad de EPON. Hoy lo que busca DOCSIS es tratar de equiparar la oferta de capacidad de 10 gigabit Ethernet PON o XGPON, y eso, fíjense, no se consigue tan fácilmente. Tenemos que ampliar el ancho de banda de la red, tenemos que irnos a Remote PHY, o sea que hay que cambiar todos los nodos, y ahí va a ser posible, pero para llegar a esto vamos a tener que reconstruir. La decisión que cada uno de los operadores que actualmente manejan una red HFC es hasta qué punto le van a seguir siendo fieles a DOCSIS. En lo personal, yo creo que podemos llegar hasta la fase 3 sin mayor inconveniente, porque la fase 3 implica un upgrade
y una migración a DOCSIS 3.1. En la fase 4 ya tenemos que irnos a Remote PHY y ampliar el ancho de banda a 1200 MHz, y en la fase 5 a 1500 MHz, y eso no es compatible con nuestras viejas redes. Para la fase 4 y la fase 5 probablemente tengamos que reconstruir. Otra forma de ver esto es, y acá lo tenemos bien gráfico, cómo repartimos nuestro ancho de banda entre, en amarillo, nuestro servicio de televisión analógica, en azul, el servicio de televisión digital. En general estamos trabajando con DVB, y también en azul, en DOCSIS, canales de downstream. Vemos cómo esto es lo máximo que podemos sacarle a una red de 750 o 860 MHz. Podemos tener 16 canales de downstream para Internet, 32 canales para DVB y 60 canales analógicos. La demanda de Internet va creciendo, entonces fíjense cómo el sector marcado en celeste cada vez es mayor. Y en la medida que no hagamos una ampliación del ancho de banda de la red, quien va a estar obligado a resignar capacidad es la televisión analógica. Vamos a pasar de 60 canales a 40 canales, a un básico de 20 canales, y en el último extremo vamos a pasar a una red IP pura, donde bajo el protocolo IP vamos a manejar IPTV, OTT y acceso a Internet. Cerramos con DOCSIS. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquellos que tenemos una red DOCSIS? Reducir el tamaño del nodo a 250 hogares pasados o menos. Reducir el tamaño del área de servicio a 500 hogares pasados o menos. Esto significa que la combinatoria de nodos que alimentamos desde un transmisor óptico debe ser de 2 nodos o de un nodo. Resignar capacidad analógica para poder dársela a DOCSIS. Pensar en 24 o 32 canales de DOCSIS 3.0 y un canal de OFDM de DOCSIS 3.1. Todo esto me va a entrar en una red de 1002 MHz con mid-split. Reservar la parte más alta de la banda, de 800 MHz a 992 MHz, para este canal de OFDM de 192 MHz de ancho, y eventualmente, cosa que algunos están haciendo como para sacarle un poco más de provecho, por encima de 992 MHz, ubicar medio canal de OFDM, o sea, 96 MHz de ancho de canal, que estaría trabajando sobre la zona de roll-off. Y no quedarme ahí, sino que mi recomendación es empezar a trabajar y a pensar en una migración gradual hacia FTTH, superponiendo la red HFC con una red de fibra pura. Solamente 2 slides porque el tema inalámbrico lo va a trabajar Alejandro. Además de las tecnologías cableadas híbridas de fibra y coaxil, otra alternativa son tecnologías basadas en Internet inalámbrico. Con 3 patas. El celular, 4G y 5G que usan las telco, el Internet satelital que hoy se está utilizando para dar servicio en zonas rurales, y los enlaces radioeléctricos usando tecnología Wi-Fi o WiMAX, que es lo que utilizan los wireless ISP en las zonas de baja densidad. O sea, el proveedor de Internet inalámbrico, el wireless ISP, tiene un nicho de mercado que en general lo encontramos en las zonas aisladas de baja densidad o en zonas complejas de montañas, valles, ríos. También se está utilizando
el inalámbrico como última milla, como enlaces punto a punto, como enlaces para llegar con Internet a campus universitarios, a zonas comerciales, a hoteles, a centros comerciales. El gran desafío de los proveedores de Internet inalámbrico es cómo seguir esta cadena garantizando una alta calidad de servicio en un servicio de alta velocidad, pero que no es un punto a punto, sino que es un punto multipunto, donde tenemos múltiples clientes trabajando en un espectro no licenciado y expuesto a interferencias, donde además el streaming me exige cada vez más una buena calidad y una garantía de continuidad en la velocidad. La tercera tecnología que les va a mencionar más en detalle Andrés son las tecnologías basadas en FTTH. En lo personal, yo creo que tanto los operadores wireless como los operadores de HFC tienen que tener dentro de su horizonte de migración la integración con las tecnologías FTTH. En este gráfico lo que estamos viendo es que de la misma manera que DOCSIS garantizó la interoperabilidad de las nuevas tecnologías con las viejas, FTTH garantiza que la tecnología GPON, que es la tecnología que hoy está desarrollada y operando en forma masiva, en mayor cantidad, es una tecnología madura, pero ya está migrando a XGPON o XGS-PON o NG-PON. Son todas tecnologías de 10 GB. ¿Y cómo coexiste todo sobre una misma fibra? Trabajando con diferentes longitudes de onda. Incluso está la posibilidad de transmitir video DRF, el RF tradicional como overlay combinado con los datos en 1550 nanómetros. Y termino con esta charlita mostrando que para aquellos que estamos en HFC y FTTH pueden coexistir. Y los invito a todos a que este esquema donde tienen su GDEN tradicional, un CMTS DOCSIS, todo eso se combina en un transmisor y receptor y llegamos a un nodo HFC, usualmente tenemos fibras oscuras que llegan hasta el mismo nodo. Y la invitación es a dedicar una o dos de esas fibras oscuras que llegan al nodo para conectarlas a un OLT, colocar un primer nivel de splitting en el nodo y un segundo nivel de splitting dentro del área cubierta por ese nodo, y con una fibra tenemos la posibilidad de alimentar 64 clientes potenciales. Si el nodo es de 256 hogares, con esa fibra de FTTH podríamos llegar a un 25% de penetración, que me parece algo más interesante. La inversa también es válida. Si yo arranco con una red FTTH, también es posible superponerla con DOCSIS. Una red FTTH contempla 3 niveles: fibra al nodo, fibra al edificio y fibra al hogar. En el caso extremo, la mayoría de nosotros está encarando una distribución de fibra óptica hasta la casa. Pero podríamos llegar también con fibra hasta el edificio. En el edificio colocar un equipo DCCAP, que es un Pizzabox de una unidad de rack, que me permite pasar de GPON o preferentemente de 10 gigabit PON o XGPON a DOCSIS y tener la última distribución con coaxil y DOCSIS. O bien llegar con la fibra de FTTH a un nodo DCCAP y a partir del nodo seguir con
una red coaxil con DOCSIS 3.0 o DOCSIS 3.1. Bueno, en forma acelerada, este es mi enfoque. Le cedo ahora la palabra a Andrés, que va a hacerle la presentación de la tecnología de fibra óptica hasta el hogar. Muchas gracias, Juan. Antes quisiera recordar que si tienen alguna inquietud, nos la pueden hacer internamente acá por el chat. Al final vamos a estar pasándole a nuestros panelistas el resumen de las inquietudes que ustedes nos han elaborado. Adelante, por favor, Andrés. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a entrar desde hablarles sobre lo que está pasando y lo que va evolucionando. Y creo que esto no va a parar, las necesidades de ancho de banda no va a parar. Inclusive ya se está hablando de hologramas virtuales, se están hablando del estándar 15K más, donde los estándares virtuales, donde las comunicaciones se van a poder realizar con holografía. Y empezamos a ver una evolución que los anchos de banda nunca van a ser suficientes y requerimos tecnología que logre soportar lo que más se pueda en el curso del desarrollo de las comunicaciones. Hagamos un paso por donde arrancamos. Arrancamos en 2 megabits con sistemas de video de entretenimiento pagos, ¿sí? O sistemas por cable, usando cable coaxial. Pasamos a 8 megabits en high definition, en televisión de alta definición. Ahí introducimos algunas cosas como social TV, gaming, el cloud gaming nació ahí, eso fue alrededor del 2016, 2017. Y después empezamos a estándares 4K, que ya se volvió bastante, ya está bastante implementado en general, ¿sí? Y tenemos videocomunicación, que tenemos, ya empezamos a conectar todos los dispositivos como relojes inteligentes, sistemas de apertura de puertas inteligentes, etcétera, inclusive llegando ya hoy al hogar, ¿sí? Pero empezaron a denotarse necesidades hasta de 50 megabits en ese momento. Y próximo a lanzar 8K o 10K en televisión, los próximos olímpicos, si se van a poder realizar, se van a grabar en ese estándar de alta fidelidad de video, donde las comunicaciones van a ser de 140 a 300 megabits. Entonces, es impresionante la necesidad de ancho banda que venimos, o el tema vertiginoso alrededor de crecer en ancho banda. Y empezamos a agregar adicionalmente una cantidad de servicios, ¿sí? Videovigilancia o videoanalítica al hogar, telemedicina, monitoreo de tráfico, y todo lo que estamos viendo con educación remota. Miren que hoy en día, con este tema de la pandemia, pues pudimos solucionar con plataformas de comunicaciones el tema de estudiar virtualmente, pero todavía no se ha empezado a resolver cosas como cómo voy a hacer un laboratorio virtual, ¿sí? O cómo voy a hacer una demostración, inclusive, por ejemplo, en medicina, una disección de un cuerpo o de una operación de una persona, ¿sí? En la virtualidad, ¿no? Todavía no, porque necesitamos una altísima definición y tal vez 8K o 10K no va a ser corto para poder tener el nivel de detalle y para que ese tipo de estudio se pueda desarrollar en el mundo virtual. Entonces seguimos creciendo. Como les dije, los olímpicos se van a grabar en 8K, ¿sí? El Mundial de Fútbol del 2018 se grabó en 4K y los olímpicos van a ser en 8K. Las ciudades inteligentes conectadas con sistemas de videoanalítica
Hay países del mundo que tienen implementación de más de 48% de cámaras en el país, donde reconocen, con reconocimiento facial pueden verificar quién está, dónde está, cómo se moviliza, etcétera, hacerle seguimiento. Y todo ese tráfico se va a tener que mover a través de diferentes redes. La realidad virtual está en un auge enorme, ya empezó. En industrias se está desarrollando realidad virtual para controlar procesos, para poder saber que una máquina se le acaba, en un proceso industrial se le acaba su insumo, que pueden ser unos tornillos para cerrar una puerta de una nevera o para terminar de ajustar una puerta de una nevera o algo así, en un proceso de manufactura automatizado. Entonces el tema de realidad virtual es un concepto que ya hoy en día se está haciendo y se está requiriendo. Entonces ya las redes de bajo desempeño ya no tienen ningún juego ahí, no tiene ningún juego ahí porque necesitamos hoy realidad virtual y a futuro necesitaremos lo mejor. Lo otro, el costo es un tema muy relevante. Necesitamos el costo y la eficiencia y la seguridad de hacer una red bien hecha, bien instalada y con una instalación rápida, que no sea tan sofisticada y que sea sencilla de instalar. Se volvió también un tema muy importante porque eso nos hace enfrentar el reto de que hoy en día en países como Colombia nuestro nivel de conectividad a hogar es muy bajo comparado con otros países y debido a esta situación que estamos viviendo tenemos que acelerar la conectividad. Ahora, la conectividad no solo va a generar, como su nombre lo indica, conectividad, sino va a generar inclusión, va a generar conocimiento, va a generar una cantidad de cosas que en nuestra sociedad van a ser muy importantes. El gaming cada día requiere menos latencia. Ya acá los jugadores reclaman una latencia menor. Entonces los anchos de banda empiezan a construirse hasta 1 giga, 10 gigas, empezamos a tener latencias por debajo de los 20 milisegundos, ¿sí? Y unas exigentes de 7 milisegundos. También viene una promesa del famoso 5G, LTE 5G, pero esa promesa todavía falta en nuestros países construirla. Muchos están arrancando apenas el camino para construir, para hacer las subastas públicas, para desarrollar. Y el desarrollo de esa tecnología va a querer, que es una tecnología celular, se llama celular porque viene compuesta por celdas, va a requerir el doble de las celdas que hoy estamos en 4G. Pero adicionalmente para conectar nodos de esa misma tecnología vamos a necesitar anchos de banda muy grandes, monstruosamente grandes, porque esa tecnología nos va a permitir una latencia bajísima, 1 gigabit en la promesa y no inalámbrico totalmente, pero para poder transmitir lo que es un nodo a otro nodo o a un centro o mandarlo a internet, vamos a requerir tecnología de preferiblemente GPON para poder transportar todo eso. Entonces, mi enfoque va más a qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, ¿sí? Y qué vamos a necesitar para construirlo. Como les decía, en telemedicina, en educación, la educación todavía tiene un reto grande. Hay soluciones actuales basadas en tecnología actual, pero el reto va a ser mucho más grande hacia futuro, porque no es significativamente lo mismo tomar una clase, tomar un entrenamiento en una clase virtual actual a tomarlo directamente en la sede del instituto educativo. Entonces, es importante empezar a cambiar. Los modelos de tráfico, los vehículos autónomos, las cargas autónomas y todo van a requerir no solo de tecnologías inalámbricas de alta velocidad, sino que adicionalmente para poder controlar
y para que un computador o un software tome decisiones sobre tráfico, apertura, cierre de vías, o control de vehículos autónomos, pues las latencias van a tener que ser tendientes a cero. ¿Por qué? Porque un vehículo autónomo con una latencia de 7 milisegundos en 7 milisegundos puede tomar una decisión inadecuada y puede causar lo mínimo que puede pasar es que se puede salir de la carretera. Fibra al puesto de trabajo, es indudable que vamos a tenerlo. Ya se está instalando fibra al puesto de trabajo. No es fibra directamente al computador, es fibra al puesto de trabajo y se coloca un equipo wireless, ojalá de última tecnología, un Wi-Fi 6 con baja latencia, para que pueda mantener el mismo ambiente como si estuviera colocado en fibra. Obviamente ahí aún no se ha visto en el mercado el desarrollo de equipos de cómputo que vengan con el estándar Wi-Fi 6, pero próximamente se espera que a finales de este año o principio del próximo año ya empiecen a llegar. En el tema de telemedicina siempre ha sido un reto grandísimo, cómo lograr, digamos, en general, el mundo entero y los países no cuentan con los suficientes médicos y con los suficientes especialistas. Y en las zonas geográficas apartadas, las ciudades que no son importantes, pues no hay especialistas suficientes para poder desarrollar y cuidar a los posibles enfermos o a las personas que sufren de afecciones médicas. Eso implica que un médico podría inclusive guiar una operación de alguien, ¿sí?, desde otro sitio, sentado inclusive en el apartamento o en su casa, y guiar a otro médico a que haga una operación sin ningún problema. Pero para eso vamos a necesitar un tráfico o una capacidad de tráfico alta y con una cero latencia para que el médico pueda guiar una operación a control remoto, un especialista, un oncólogo, un cirujano especialista, etcétera. Aeropuertos, controles de tráfico y bueno, en general cualquier empresas privadas o públicas que van a empezar a desarrollar sus servicios en la nube. Aquí no importa la nube de quién, pero van a requerir de cero latencia, van a requerir, entonces los servicios tienen que ser de alto desempeño. Para esto les quiero pues contar que algo del desarrollo de NGPON, XGS-GPON, ¿sí? Para que entiendan un poco de dónde viene y para dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Aclaro, la tecnología de GPON es un desarrollo sobre fibra óptica, donde se coloca una OLT como nodo central y se coloca la fibra óptica y se va spliteando, como se dice en el argot popular tecnológico que tenemos, se va spliteando, es decir, se va dividiendo y vamos dejando usuarios en cada lado. Al principio arrancamos con una tecnología GPON asimétrica de 2.5 gigas de bajada y 1.25 de subida. Eso se desarrolló, empezó su desarrollo comercial en el 2007, ¿sí? Y podíamos hablar de anchos de banda de 100 a 300 megabits y podíamos transmitir 4K sin problema. Ahora, después en el foro comercial del 2012 se lanzó 10G-PON asimétrico, 10 gigas de bajada, 2.5 gigas de subida, y en el 2016 se volvió simétrico, XG-PON simétrico a 10 gigas. Y hoy en día ya hay oferta comercial en 40G-PON, que nos permite no solo desarrollar estándares de 8K, sino también ser el backbone o ser la autopista para los nodos de 4G, 5G y para desarrollar cualquier servicio. Lo lindo de esta tecnología o lo interesante de esta tecnología es que permite sobre el mismo par de fibra, sobre la fibra que se coloca sobre el mismo hilo de fibra, transportar cualquier cosa,
señalización, es decir, si uno puede mandar 8K de video, puede mandar cualquier información, ya sea señalización, videovigilancia, videoanalítica, cloud, etcétera. Y bueno, y la buena noticia es que el estándar ya quedó completo este año, ¿sí? De 50 GPON, 50 GPON, donde ya se espera que la oferta comercial de 50 GPON empiece a desarrollarse a final de este año o a principios del siguiente. Esto nos va a permitir una cantidad adicional de servicios sobre el mismo par de fibra. ¿Sí? No solo vamos a dar internet a alta velocidad, sino vamos a desarrollar una cantidad de servicios, realidad virtual, holografía, comunicaciones en holografía, etcétera, video en tiempo real, cero latencia. Vamos a poder completar la oferta de 5G. ¿Sí? Recuerde que la oferta de 5G tiene que tener un backbone que pueda soportar todo el tráfico con cero latencia, alta velocidad. Y entonces eso va a ser un cambio significativo en el tema. El estándar ya fue desarrollado y bueno, vamos a esperar a ver cuándo los fabricantes, entre esos Huawei, pues va a lanzar los equipos para poderlos adquirir y poderlos empezar a montar. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Después estaremos atentos al tema. Y bueno, le doy el momento para que siga el siguiente panelista para que podamos continuar con este foro. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que fue una exposición también muy clara, que además ofrece un panorama muy interesante de cómo va a mejorar la conectividad en los próximos años, la disminución de latencia, bueno, y todas las alternativas que van a tener los proveedores. Y ahora, entonces, le doy paso a Alejandro Machado, de Cambium Network, para que continúe con todo el tema de soluciones inalámbricas. Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta webinar. Creo que tienes silenciado, no te escuchamos, Alejandro. Arriba puedes habilitar el micrófono. Seguimos sin escucharte. En la parte de arriba tienes los iconitos. Cámara está bien porque te vemos. Después de la cámara viene el micrófono y no. Debe estar azulito, Alejandro. No. No te escuchamos. Alejandro, en la parte superior de izquierda a derecha, el segundo icono te indica activar el micrófono. O tal vez el volumen de tu micrófono. De pronto, como veo que tienes sus manos libres, verificas que lo tengas activado y el volumen que esté en máximo. No. No te escuchamos. El icono del micrófono debe aparecerte en azul, Alejandro. La parte de arriba. Para saber que está encendido. Si quieres, Alejandro, desconéctate y vuélvete a conectar. Mientras tanto, yo aprovecho y le hago algunas de las preguntas a nuestros panelistas mientras solucionamos el impasse técnico. ¿Te parece? Ok. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito y están pendientes de la transmisión, y pues de todas partes de América Latina tenemos pues presencia y participación y audiencia. 113 personas conectadas a lo largo de la transmisión. Juan García, nos pregunta Juan Felipe Rodríguez Gómez si la tecnología Remote PHY le va a incrementar mucho el costo para prestar los servicios. Mira, la tecnología Remote PHY va a tener un impacto
importante en los costos porque significa que vamos a tener que reemplazar todos los nodos que tenemos actualmente. No solo es un cambio del lado CMTS, sino que también es un cambio del lado red de distribución HFC. Además, fue pensada para sistemas que sean 100% digitales y regenerar en el nodo todas las portadoras QAM para transmisión de video digital DVB. Si yo tengo aparte señales analógicas o señales ISDBT, como muchos operadores de América han empezado a incorporar, es necesario, además del enlace digital de datos que lleva la señal de downstream y eventualmente también de televisión digital DVB, voy a tener que tener en paralelo un enlace analógico para transmitir televisión. Por eso que si me preguntas en lo personal hasta dónde sigo DOCSIS, es hasta DOCSIS 3.1, sí, upgrade de la capacidad de el ancho de banda de mi red hasta 1 GHz o 1002 MHz, sí, pero no al Remote PHY. Hay una cosa que también muchos tienen dudas, es si puedo dar DOCSIS 3.1 sin hacer Remote PHY. La respuesta es sí. Puedo dar DOCSIS 3.1 sin Remote PHY, o sea, con mi red tradicional, lo que probablemente voy a estar limitado a un esquema de modulación máximo de 1000 QAM. No voy a poder llegar a 4096, voy a llegar en 1024 QAM. No sé si con esto te contesto la pregunta. Sí, creo que le has dado una mirada muy amplia acerca de esta tecnología. Alejandro, ya lo tenemos de nuevo, probamos sonido. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Alejandro? ¿Me escuchan? Perfecto, listo. Entonces, ahora adelante. Sí. Salimos del aire. Con tecnologías inalámbricas. Muchas gracias. Gracias. Disculpen el impasse. Buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Machado, soy el gerente comercial para Cambium Networks de la región andina. Ahí sí ya están viendo mis slides, sí. Sí. Perfecto. Bueno, voy a hablar corto sobre la parte de soluciones de conectividad inalámbrica, sobre, pues, es el turno de defender esta parte de las soluciones. Como bien lo decían en las charlas pasadas, yo creo que el mundo termina siendo una congruencia de varias tecnologías, entre fibra, entre temas inalámbricos, para poder llegar a las velocidades que se requieren. Hoy día nos hemos dado cuenta con la pandemia que pensábamos que estábamos bien en la parte tecnológica de conectividad, pero la realidad es que sobre todo en los hogares el tema sí se ha notado que faltaba, ¿no? O sea, muchas veces la mayoría de las personas estaban fuera de su hogar durante el día, tanto, digamos, los papás, las familias, o la gente que vive sola, los adultos. Y los niños pues también estaban en sus colegios, ¿no? Y de pronto de un día para otro terminamos todos conviviendo en el hogar y utilizando la conectividad al mismo tiempo, ¿no? Entonces surgen, y eso lo hemos hablado con mucha gente en estos tiempos que estamos viviendo, en el que, pues por ejemplo, mucha gente se dio cuenta de que su Wi-Fi pues no era el adecuado, ¿no? El Wi-Fi que le entrega el proveedor de servicios para atender las necesidades que requerían. También necesitaban más ancho de banda, todo eso. Entonces, digamos, ¿cuál es el tema en la parte inalámbrica? Pues en la parte inalámbrica
Este slide es muy parecido al que presentaron inicialmente. O sea, uno cubre necesidades donde de pronto la fibra, pues también es complicado de que se coloque, ¿no? Obviamente la fibra ha crecido mucho, pero digamos la parte de radio, de transmisión vía radio, pues permite llegar rápidamente, instalaciones muy rápidas, hoy día a altas velocidades. En la actualidad se consiguen, por ejemplo, enlaces de larga distancia de 1.2, 1.4 gigas, donde podemos recorrer distancias de hasta 250 kilómetros entre un punto y otro. Obviamente el estándar, pues la mayoría de las aplicaciones son un poco más cortas. Tenemos soluciones de multipunto, pues obviamente para temas más empresariales, también residenciales. Están soluciones de bajo costo, que es la que presentamos aquí en la parte de borde. La parte de Wi-Fi, que es muy importante. Hoy día estamos entrando a todo lo que se llama el Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 pues ya es una tecnología que permite conectar muchos más dispositivos al dispositivo Wi-Fi, de manera que se puede aprovechar más eficientemente el espectro y las capacidades que están llegando tanto a una empresa como a una residencia, ¿no? Y está también la parte industrial, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el tema inalámbrico pues es muy importante. Hoy día pues tenemos tecnologías MIMO, aquí pongo como para representar lo que está sucediendo hoy. Tenemos tecnologías MIMO que pueden ser de múltiples usuarios, de manera que un access point, una radio base, pues puede conectar ya no solamente un solo dispositivo por cada slot de tiempo, sino que lo puede hacer, en un MIMO 4x4 2, y pues en tecnologías que tenemos, por ejemplo, en Cambio Networks, pues podemos tener MIMO 14x14, que puedes conectar hasta 7 dispositivos al tiempo. Entonces puedes lograr anchos de banda bastante elevados y eficiencias altas. En la tecnología que usamos nosotros es por asignación de tiempo. Muchos de nuestros competidores pues utilizan tecnología Wi-Fi, que es por contención. El tema de contención es que las latencias no son constantes y, digamos, se pierden muchos paquetes al aire por choques entre paquetes, porque varios suscriptores están confluyendo al mismo tiempo hacia el access point. Entonces, pues, no son soluciones muy eficientes. Las tecnologías que hacen ya asignación de tiempo, pues ya son mucho más eficientes. El medio conoce y el suscriptor conoce cuándo le toca transmitir y cuánto tiempo va a tener, lo cual pues le permite tener un tema de latencias bajas y latencias constantes, sobre todo, que es lo que uno necesita. Sobre todo hoy día que estamos como con esto que estamos haciendo hoy día, que son streamings de video, que estamos haciendo videoconferencia todo el tiempo, y no solamente hoy día una en el hogar, sino que estamos viendo que son 3, 4 personas haciendo conectividad con diferentes plataformas, tanto educativas como empresariales. Entonces, se requieren muy buenos anchos de banda. Una solución en el corto plazo que hemos visto durante la pandemia, pues ha sido la parte de inalámbrico, pues por la ventaja que tiene de que puedes instalar radiobases rápidamente y cubrir grandes terrenos, grandes zonas, pues con vía radio. Eso mejora mucho el tema de la eficiencia. Y como les digo, hoy día hay soluciones como las nuestras que pueden llegar hasta MIMO 14x14. Eso permite alta densidad de usuarios o, en su defecto, pues también altas velocidades para cada uno de los clientes. Este es un típico diagrama de una conexión donde está la radiobase, el módulo suscriptor, pero lo que yo les hablaba también, o sea, muchas veces, que es lo que estaba conversando, no solamente es la parte del suscriptor, sino también la parte interna de la casa, la conectividad vía Wi-Fi.
pues tanto es que estamos lanzando y viene todo lo que es Wi-Fi 6. Actualmente en la parte residencial, pues se habla mucho de lo que es 802.11 AC, que es lo que está poniéndose hoy día. Pero vemos cómo, por ejemplo, me pasó a mí, recientemente contraté una suscripción vía fibra para mi apartamento y el Wi-Fi que trae el operador, pues es un Wi-Fi, pues no muy bueno en realidad, y termina siendo un cuello de botella. O sea, me entregaban 100 megabits de conectividad, pero el Wi-Fi se terminó siendo un filtro y tenía al aire menos de 30 megas en la mejor de las mediciones. Cuando hacía una conexión directa al dispositivo, al módem del operador, pues este módem sí llegaba a los 100 megas. O sea, yo tenía aquí en el Wi-Fi interno un cuello de botella que no me permitía. Y eso lo está sufriendo mucha gente. Mucha gente está llamando a sus operadores, a pesar de que tengan una buena conectividad, y piensan que su internet está fallando, ¿no? No sé si les ha pasado, pero fuera del mundo en el que estamos nosotros, mucha gente piensa que Wi-Fi es igual a internet. O sea, no distinguen que el Wi-Fi es un dispositivo diferente al servicio que se está prestando. Entonces, parte de todo el conjunto no solamente es la conectividad, en este caso, pues inalámbrica, donde puedes llegar y entregarle a un usuario 100 megas para su conexión residencial, sino que también es importante colocar un buen dispositivo inalámbrico de Wi-Fi para que todo este tema del streaming y sobre todo mucha gente conviviendo en el mismo espacio, pues tengan una percepción de un servicio bueno, ¿no? En el caso de Cambios Networks, pues nosotros tenemos la posibilidad de hacer transmisiones de IPTV y de voz IP, o sea, podemos hacer vía inalámbrica triple play al aire, de manera que pues no solamente podemos hacer la parte de internet, de streaming, sino también todo el tema de canales. Ya tenemos más o menos 4 años haciendo esto con varios operadores y esto le permite a operadores en zonas en donde pues la fibra no es viable tanto económicamente o geográficamente, pues prestar servicios mucho más completos y de gran eficiencia. Aquí pues algunos de los equipos residenciales que vienen. Por último, pues quiero hablar de lo que viene a futuro. Estas son tecnologías que están saliendo este año. Entre esos, pues Cambios Network estamos sacando lo que es la banda V, lo que se llama 60 GHz, que son bandas altas en frecuencia. Son distancias cortas, porque sobre todo en la parte después de 10 GHz para arriba, 10 GHz, pues la lluvia afecta fuertemente la distancia que se puede lograr con el enlace inalámbrico. Ahora en 60 GHz pues también hay un efecto por el oxígeno que no permite grandes distancias, pero aún así pues estamos hablando de los conceptos como wireless to the home, o sea, ya no llegar con una fibra solamente, sino si ustedes se fijan pueden llegar a un punto con una conexión de fibra y en esa zona pues hacer una red mesh de alta velocidad, de velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, inalámbrico, a través de postes y prestar servicio tanto residenciales, que es lo que les estaba comentando, el wireless to the home, ¿sí? Podemos hacer lo que se llama wireless to the building con esta misma red, llegar a hacer una conexión a un edificio y dentro del edificio ya hacer una conectividad vía fibra, por ejemplo, un GPON, y hacer la conectividad dentro de los apartamentos. O hacer también lo que se llama rooftop to rooftop, o sea, de techo a techo, conectividades de alta velocidad también, con esta tecnología en 60 GHz. Intel sacó nuevos procesadores y ya pues estamos prontos a sacar esta tecnología. Distancias que se pueden lograr digamos, pues para suscriptores pequeños de residencial, son temas de 150 metros más o menos de distancia,
lo cual pues permite hacer un cubrimiento de un conjunto residencial con altas velocidades, ¿no? Entregarle a cada una de las residencias 1 giga de conectividad. Y podemos hacerlo del roof, en los techos, con conectividades de hasta 10 gigas, ¿ok? En toda la red. Esto pues haciéndolo a través de Mesh. Nosotros en Cambium tenemos un acuerdo con Facebook y vamos a utilizar una tecnología que se llama TerraGraph de ellos para hacer toda la parte de Mesh. Y en la red, pues la red tenga la posibilidad de hacer las rutas hacia los diferentes sitios automáticamente con esta tecnología. También estamos hablando de la parte del Wi-Fi Outdoor, que pues hemos visto que es algo creciente, es algo necesario, sobre todo en muchas comunidades, tener Wi-Fi de altas velocidades. Ahora que estamos hablando de Wi-Fi 6, pues vamos a necesitar conectividades también que pueden ser de 2.5 o hasta 10 gigas por dispositivo, ¿no? de Wi-Fi para entregar al público. Entonces, esto es lo que viene en la parte de wireless para todo este tema de alta velocidad, que como bien decían anteriormente, cada vez se está consumiendo más y más y más ancho de banda, tanto en los hogares como en las empresas. Y ahora en la pandemia, pues que es como el nuevo estándar, pues se ve que esto va a crecer mucho más, todo el tema inalámbrico, todo el tema de hacer teletrabajo, de reuniones vía web, estudio, medicina. Hoy lo estamos viendo, tenemos citas médicas inalámbricamente, por internet, citas médicas, tenemos nuestros hijos estudiando desde la casa y pues nosotros todos trabajando desde la casa. Entonces, esto es lo que viene de la parte de alta velocidad, ¿no? Entonces, el mundo de antes que se veía en la parte inalámbrica, pues uno ve mucha infraestructura llena de radios, pero pues hoy día con la alta eficiencia que se está consiguiendo, pues vamos a pasar a redes mucho más sencillas, mucho más eficientes, con crecimiento y de alta velocidad. Eso es por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que una perspectiva muy real de lo que está ocurriendo con las posibilidades del mercado y sobre todo las tecnologías inalámbricas que cada vez toman más fuerzas. Vemos que muchos wireless internet service providers están utilizando inalámbricos para llegar a zonas rurales, a comunidades muy alejadas. Se ha convertido en una alternativa de solución para la disminución de brecha digital muy importante en toda América Latina. Y bueno, y vemos que cada vez estas redes soportan con más carga. Siempre existió el mito de que eran muy inestables, pero el perfeccionamiento de la tecnología, la capacidad de transporte de datos ha mejorado enormemente, al mismo tiempo que se han reducido ciertos enemigos, como era la latencia, el ruido, la interferencia, con señales cada punto a punto, que se convierte sin lugar a dudas, diría yo, y lo he expresado en varios de los artículos que he escrito, en la mejor tecnología para la disminución de la brecha digital, toda vez que si bien la fibra óptica es la tecnología ideal para prestar el servicio, pues es muy difícil en ciertas zonas hacer un gran tendido de fibra óptica por la baja densidad de usuarios, que no permite que haya un retorno en la monetización. Entonces, muchísimas gracias, porque creo que es inspirador para muchos y en general para nuestros clientes y las personas que nos están conectando en este momento. Pregunta Fernando Zelaya, no sé quién la quiere responder, supongo que Juan García o de pronto Andrés, ¿qué tanto futuro tiene la tecnología TVWS, TV White Space, para prestar el servicio de Internet? Yo creo que esa es más para mí. Sí, adelante, por favor, Alejandro. Es que la desconozco, entonces por sí, eso... TV White Space es algo reciente que salió porque como la televisión análoga ocupaba un espectro grande un espectro grande en la parte análoga, y cuando pasamos a televisión digital, pues quedaron unos huecos de espectro ahí. Entonces, por eso se llama los huecos de espectro de televisión. Esos espectros, en realidad, esos anchos de banda no son muy altos. Entonces, pues se ha venido impulsando, sobre todo porque en Norteamérica hay cierto impulso para eso en la parte rural. Pero
pues yo que he estado, Cambium estuvo analizando hace más o menos unos 3 años entrar a eso y tenemos mucho cliente que nos ha preguntado sobre TV White Space. El principal problema que nosotros le vemos es que los anchos de banda no son altos, son pequeños, con lo cual las velocidades que se están consiguiendo ahí no son altas. Y pues estamos viendo, y lo que estamos hablando aquí en este panel es que estamos viendo que se requieren cada vez más altas velocidades, ¿no? Entonces el TV White Space pues sí viene creciendo en algunas maneras. Los equipos por la frecuencia son costosos. Entonces sirve tal vez para algunas aplicaciones industriales, ahí yo le veo futuro, pero lo están tratando de vender como algo masivo y en lo personal yo no le veo como mucho potencial a eso para temas de alta densidad, porque las velocidades que realmente se consiguen ahí son bajas. Sí. Ok. Dice Gustavo Alberelli que la telemedicina es una gran oportunidad en América Latina, pero que los costos hacen que sean inalcanzables. Yo me atrevería a decirle que esos costos se han reducido enormemente en muchos servicios, pues obviamente cuando se trata de los equipos de precisión médica no es tan así, pero para al menos el transporte de las señales y la interconexión entre los dispositivos, esos costos se han reducido. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo al respecto. Yo. Adelante, por favor. Miren, la telemedicina no es un problema de los equipos, ¿no? Sí, uno cuando ve tecnología, uno enfrenta cosas como esta. Los médicos son capaces de comprar un escanógrafo de $1 millón sin problema. Y cuando va a vender una solución, cualquiera que sea, que cuesta $100,000, pues ellos se aterran que es muy costosa. Sí, no sé, creo que a muchos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, la telemedicina, el problema no está en los equipos, ya hay equipos Well-Challing, hay diferentes marcas en el mercado que se interconectan con diferentes dispositivos y la conexión es sencilla, es HDMI, etcétera, etcétera. Lo que tiene, el tema de que la telemedicina no se expanda es el poco ancho de banda, ¿sí? Piensen en un dermatólogo haciéndote un examen de algo que te pasó en la piel, ¿sí? Y que no pueda tener la resolución. Eso hoy no se está pudiendo hacer porque no tiene la suficiente resolución para poder determinar eso. O piensa que se puede hacer una operación, ¿sí? Un oncólogo especialista o alguna otra especialidad y que tengan que hacer una operación y un especialista la guíe con un médico en campo, digamos en un tema rural o en una población rural. Se puede, pero falta el ancho de banda, Los equipos existen, son interconectables sobre cualquier plataforma, con puertos HDMI, inclusive RJ45 o Ethernet 100 megabits, etcétera, pero lo que no existe es la buena conectividad. Entonces, la telemedicina, el reto va a ser ese va a ser el reto. Por eso, si no tenemos conectividades de ancho de bandas grandes, de capacidades grandes, como es GPON, va a ser difícil poder expandir eso. Y piensen en sistemas rurales, en poblaciones apartadas, donde sí se va a necesitar ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que el futuro de la telemedicina está basado en que poder tener tecnologías, ojalá basadas en GPON, etcétera, Wi-Fi 6, por ejemplo, terminales en ese sentido que puedan dar una buena resolución para que un médico remotamente pueda tomar decisiones acertadas. Muchísimas gracias, Andrés. Varios nos han preguntado si va a estar disponible la transmisión. Una vez finalice, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Andiralic Virtual. Simplemente en Google o en YouTube buscan Andiralic Virtual y ahí van a encontrar no solo esta webinar, sino todas las anteriores webinars, tanto académicas como la que estamos desarrollando, como algunas comerciales que se han desarrollado en el marco de Andiralic Virtual. Entonces, a todos, muchísimas gracias por estar pendientes y conectados hasta esta transmisión. Nos preguntan mucho por la teleeducación desde 2 puntos de vista. Amanda Ospina lo hace desde la televisión y Arturo Vargas lo hace desde los centros educativos. Preguntan qué tecnologías
hay en este momento en el mercado para fortalecer los servicios de teleeducación que efectivamente se han visto colapsados por la improvisación que hubo en términos de la pandemia. O sea, ningún centro educativo, ningún profesor estaba preparado para dar un salto de la 100% de presencialidad al 100% de virtualidad. Eso es independiente de los centros educativos de educación superior, que ya tenían programas y venían funcionando muy bien en la modalidad de virtualidad. Eso es otro cuento, pero digamos en el tema sobre todo educación básica, media, secundaria, que no existía ni siquiera en el imaginario de un docente esto, que iba a ocurrir y que probablemente puede ser el detonante para que demos el salto que no ha querido dar el sistema educativo a un mayor nivel de virtualización. No con eso estoy diciendo que vamos a mandar a todos los niños a la casa de ahora en adelante, porque efectivamente la escuela presencial tiene una serie de beneficios que no vamos a entrar a discutir en este momento. Pero la pregunta en sí se resume en eso: ¿qué nuevas tecnologías hay y pueden servir para fortalecer los procesos de educación mientras dura esta pandemia y mientras se fortalece el tema de virtualidad? No sé si alguno de ustedes quiera hablar del tema. Yo te ayudo. Mire, el sistema educativo enfrenta varias problemáticas. ¿Cuál es la primera problemática, la más visible? Que el sistema educativo tiene una serie de educadores que no vienen del mundo de cómputo, no vienen del conocimiento de conectividad, ¿sí? Entonces, les cuesta mucho trabajo, sobre todo a nivel de posgrado y pregrado, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo desarrollar educación bajo este tipo de herramientas. De hecho, muchas instituciones educativas lo que colocan son estudiantes de grado superior a acompañar a ese educador para que logre el proceso de dónde está el clic, cómo hace, cómo calla, cómo él logra prender la cámara de su estudiante a ver si está durmiendo, etcétera, bueno, todo el tema. ¿Sí? Eso es un gran reto, y nosotros lo denominamos el reto generacional, ¿sí? Porque no todos nacimos con el mundo de cómputo, nuestros hijos sí, algunos no y otros menos. Ese es el primer reto. El otro reto grande del sistema educativo es poder simular la misma experiencia que se tiene en un aula de clase, simular la misma experiencia, el cara a cara, el entender, el poder utilizar un tablero interactivo. Ya hay tecnologías que lo hacen, ¿sí? Ya hay tecnologías que lo hacen, hay fabricantes que tienen ese tipo de tecnología, que pueden desarrollar ese tipo de experiencia, ¿sí? Pero vuelvo, insisto, si no hay una buena red, ¿sí? Si no tenemos unos buenos sistemas unos buenos anchos de banda, no vamos a poder transmitir esa experiencia. La misma experiencia que tiene en el aula clase se debería poder llevar al mundo virtual y uno podría poderlo llevar de una manera sencilla. Para eso se requiere no solo un tablero interactivo, sino un juego a 2 cámaras, para que, o mínimo 2 cámaras, preferiblemente 3 cámaras, para que el profesor, inclusive simulando un tablero en su casa, con un tablero digital, pueda llevar adentro. La tecnología sí está, lo que se requiere es anchos de banda, porque cuando haces un juego a 3 cámaras o transmites eso, los anchos de banda superan los 400 megas. Entonces, eso es un reto llevarlo hasta el estudiante. Entonces, vuelvo, insisto, los anchos de banda es algo que cada día estaremos cortos en anchos de banda, cada día vendrán más cosas y entonces empezar a transportar. Ahora, piensen que si todos los institutos educativos llegan a eso, pues entonces 300 megabits, multiplícalo en unas tasas de reuso y llévalo, ¿y cuánto será lo que toque colocar hacia afuera? De pronto hasta el 50 GPO no nos alcanza, pero ese es el reto, eso es lo que viene y yo creo que hoy se puede hacer. Lo que falta es lograr colocarlo en funcionamiento, y el reto más grande es que la gente o los usuarios finales puedan tener unos anchos de banda importantes para poder tener los beneficios de eso. Yo quisiera agregar un par de cositas a tu comentario, Andrés. Yo creo que todavía estamos varios escalones por debajo de un servicio de 400 megabits al hogar. Lo que hemos vivido todos los operadores como consecuencia de esta pandemia no es tanto el ancho de banda, sino el tema de la asimetría en la comunicación. Tradicionalmente, nuestras redes estaban pensadas para un servicio
altamente demandante en downstream y con poca capacidad de subida. Se hablaba quizás de asimetrías 10:1. Lo que trajo la virtualidad es que desde la casa las personas no solo quieren ver a su familia, quieren ver la clase, sino que también tienen una cámara y están subiendo video. Y en muchos casos, en nuestra región, Latinoamérica, no sé cuál es la velocidad promedio del servicio, pero yo diría que estaremos alrededor de los 30 megabits. Hablar de 300 es un futuro al cual aspiramos, pero la realidad hoy es que en muchos lugares el acceso a Internet está con un servicio de 15 megabits de bajada y con una simetría alta, capaz que tiene 1,5 o 2 megabits de subida. Y lo primero que colapsó en esta pandemia es la capacidad de subida. Porque antes la gente no subía video, solamente consumía video. Y ahora se dio vuelta. Y ahora vamos hacia una simetría que en muchos casos el operador no puede atender. Ok, Juan, muchísimas gracias por la claridad adicional. Nos preguntan de qué manera las plataformas Smart Wi-Fi nos pueden ayudar a mejorar el servicio que prestamos. ¿Quién quiere responderla? ¿Smart Wi-Fi? Sí, Wi-Fi. pregunta por tecnología Smart Wi-Fi. No sé, yo no he escuchado eso. Smart Wi-Fi debe ser propietario de alguien, de alguna... No sé si algunos llaman Smart Wi-Fi al Wi-Fi Mesh, que sale como un estándar de distribución dentro del hogar. Durante mucho tiempo se intentó solucionar los problemas de cobertura que mencionó Alejandro, que no solo es la última milla que le llega por vía inalámbrica al hogar, sino el cuello de botella que tenemos hoy todos los operadores, lleguemos con fibra, lleguemos con DOCSIS o lleguemos con inalámbrico, es el Wi-Fi dentro del hogar. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de otras personas que también distribuyen dentro de su casa con Wi-Fi y nos interferimos mutuamente. Y una cosa era antes, donde el Wi-Fi era para una navegación ocasional, a hoy que se está consumiendo video por streaming y se está viendo Netflix, y la interferencia del Wi-Fi de los vecinos a las 9 o a las 10 de la noche es muy molesta. Entonces, en muchos casos, para solucionar ese problema, ¿a qué recurrió el operador? A la ley de la fuerza. Pongo un acceso Wi-Fi, los famosos rompemuros. Cocino hasta un pollo, tengo cobertura dentro de mi casa, y después, ¿qué pasa? El vecino, que ahora le estoy quemando el seso, va a buscar un access point de más potencia para tapar al mío y poder tener cobertura en su casa. El Smart Wi-Fi o el Wi-Fi Mesh lo que busca es bajar la potencia, tener varios access points dentro de la casa, uno maestro y 2 o 3 esclavos, y que el dispositivo del cliente se conecte al access point que le sea más conveniente. Creo que a eso es a lo que se refiere, porque las tecnologías de Wi-Fi Mesh para uso hogareño se acaban de lanzar, no son baratas, y algunos, como está esa habilidad de moverse inteligentemente de un access point a otro, lo llaman Smart Wi-Fi. Ok, muchísimas gracias por esa claridad. Que entre otras cosas la tecnología Wi-Fi se ha venido perfeccionando también enormemente, es una tecnología indoor, pero del Wi-Fi que veíamos hace algunos años que colapsaba al Wi-Fi 6 que vemos hoy en día, hay unas mejoras muy significativas que permiten mejorar las velocidades en espacios interiores y que la señal de rebote afecte menos.
Hay comentarios de todos nuestros participantes muy valiosos. Amando Espina nos hace la claridad de que no se debe decir análoga, sino analógica, porque son conceptos diferentes, ¿cierto? Muchísimas gracias por la claridad. Me pregunta Jorge Blanco, ¿por qué los operadores de Internet en Colombia no están ofreciendo direccionamiento IPv6 si hay regulación que lo obligue? Efectivamente, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación desde hace varios años ha expedido una resolución, pero todavía no es obligatorio hacerlo. La idea es que se está estimulando la migración, pero si tiene unas fechas de vencimiento que no recuerdo en este momento. En breve les incluyo en el chat el enlace a este tema. Y Gustavo Alberilli, quien nos dice que es médico y es ingeniero, quiere resaltar que la parte más complicada en todo este proceso son los equipos médicos. Me imagino que hace referencia a la certificación y a los costos que esto implica. Y bueno, muy bien, bienvenido el aporte. Bueno, tenemos una muy buena participación de nuestros asistentes, lo cual agradecemos enormemente. Los invito también a que ustedes lean el chat que está disponible para todos nuestros momentos. Una pregunta particular para Andrés de Huawei. Nos dicen en qué momento podemos disponer comercialmente y con buena relación costo-beneficio de los equipos XPON. Ten GPON ya disponible, 50 GPON disponible, yo creo que el próximo año. Ok, muchas gracias. Yo quiero agregarle un comentario a esta pregunta. No siempre es bueno montarse en la cresta de la ola, porque probablemente el equipamiento es caro. Hoy es recomendable comenzar a pensar en tecnología XGPON o XGS-PON, y ya diferentes vendors, entre ellos Huawei, está ofreciendo line cards, placas, con bahías que soportan tanto módulos GPON como módulos XGPON o módulos combo. O sea, eso es un módulo óptico, un SFP Plus de GPON, XGS-PON y un multiplexor óptico para combinar las longitudes de onda en que trabaja cada servicio. Vieron que cuando yo hice la presentación antes, los servicios no se pisan ópticamente, y eso permite que sobre la misma ODN, la misma red de distribución de fibra, puedan coexistir los dos servicios y yo pueda tener clientes GPON y clientes XGPON y clientes XGS-PON. La diferencia es que cada uno de esos clientes va a requerir una ONT diferente, y me permitiría a mí diferenciar un servicio corporativo de 10 GB de un servicio residencial que sería el GPON tradicional. Ok, muchas gracias por la claridad. Nos hace una pregunta Javier Borda, y es ¿qué impacto tendría las deficiencias del servicio actual de Internet en nuevas tendencias de aplicaciones como el IoT, la telemedicina? Yo me atrevería a decir que estas tecnologías no permiten la latencia tan alta. De hecho, por eso el 5G se ha esforzado enormemente en que el protocolo sea muy riguroso en una latencia tendiente a cero, y por lo tanto le diría que las actuales redes no están diseñadas para ello, pero supongo que nuestros expertos, alguno querrá hacer alguna precisión adicional, Juan. No, ese es el comentario. Mucha gente, cuando habla del 5G, piensa solo en más velocidad. El punto clave del 5G no solo es mayor velocidad, sino es omnipresencia o ubicuidad, de estar en todos lados, y sobre todo baja latencia. Muchas de las aplicaciones de telecomando o telemedicina dependen de una muy baja latencia. Los autos autónomos, cuando pasen a ser realmente autónomos e inteligentes, yo siempre digo que los autos autónomos que tenemos hoy trabajan a la defensiva, o sea, tratan de detectar los obstáculos y evitarlos. El verdadero auto autónomo del futuro es el que dialogue con todos los autos que lo rodean, y cuando dos autos se aproximen a una esquina, decidan quién frena y quién pasa. Y ahí un retardo de segundos significa un accidente. Lo mismo en una operación. Cuando estoy controlando remotamente un bisturí, no puedo tener latencia. Distinto es lo que ahora empezó a
incluso difundirse como consecuencia de la pandemia, que es el médico virtual para un diagnóstico previo sin necesidad de ir hasta el consultorio. Ahí la latencia no me afecta, pero cuando estoy haciendo un telecomando o un telecontrol es muy crítico. Ok, además quiero invitarlos a que se conecten a dinalink.com y lean un artículo que se llama La ética del IoT, a propósito de los autos autónomos que plantea Juan García. Hicimos referencia a un estudio que hizo recientemente el Instituto Tecnológico de Massachusetts con 40 millones de personas alrededor del mundo, en donde se preguntó qué decisiones tomaría para preprogramar un auto autónomo, si matar a los pasajeros, a un peatón, a una mascota, etcétera, que son temas relevantes que hay que empezar a discutir en la palestra pública respecto a estas nuevas tecnologías. Entonces el artículo está en andinalink.com, muy invitados a consultarlo. Marcos Muscos, que ha estado muy activo en nuestras diferentes webinars, nos pregunta qué relevancia va a tener el IPv6 en el futuro cercano, pues aunque ese tema ya lo analizamos en nuestro panel anterior sobre el agotamiento del protocolo IP. ¿Qué opinan ustedes del IPv6 y la relevancia que va a tener en este escenario de las nuevas tecnologías de las que hemos hablado hoy? No sé si alguno quiera hablar del tema. Bueno, es la única salida hoy al agotamiento de las direcciones IP de IPv4. Todos los que somos proveedores de servicios de Internet estamos sufriendo hoy la escasez de direcciones y tenemos que coexistir con direcciones privadas en un mundo que cada vez exige más que el dispositivo del cliente tenga una IP pública. De acuerdo, para que se conecten. Sí, ese era el comentario. Todo el tema de cámaras, videogaming, todo el tema de IoT está requiriendo que cada dispositivo tenga una IP pública. Para navegar, puedo navegar con una IP privada. Durante mucho tiempo, el operador se arreglaba con unas pocas IP públicas, pero eso está cambiando a una velocidad muy rápida. De acuerdo. Alejandro, ¿querías complementar algo más? No, el mismo concepto, yo creo que va a ser algo obligatorio, el IPv6. Ya las direcciones IPv4 se agotaron. Entonces es algo relevante. De hecho, ahora que hablaba del 100 Wave, ya viene nativo IPv6 y estamos haciendo unos arreglos de software para que sea IPv4. Porque en realidad IPv6 es lo que viene, ¿no? Es obligatorio. De acuerdo, pues para las personas que no están familiarizadas, básicamente el bloque de 4 distribuido de IPv4 con el que se diseñó Internet, que en su momento parecía que era inagotable, pues efectivamente se agotó hace mucho rato. Los ingenieros de Internet, que son muy recursivos, han recurrido a otras alternativas como el NAT transversal y las IP privadas y el redireccionamiento, pero como muy bien lo explican nuestros expertos, para el IoT y un montón de soluciones que vienen en el futuro se necesitan que las IP sean públicas, y el IPv6 lo que hace es aumentar sustancialmente, ahora sí con la promesa de inagotable o infinita capacidad de asignación por el amplio número de direcciones que se pueden otorgar en esta tecnología, y va a ser una solución de corto, mediano y esperamos largo plazo respecto a ese tema, independientemente de la discusión que se viene dando en el mundo de si debe reemplazarse el protocolo TCP/IP, toda vez que la data asociada a la identificación del dispositivo genera una sobrecarga o un peso adicional en las redes inalámbricas, que es un tema que también hemos analizado tanto en el webinar anterior, el agotamiento del protocolo IP, como los diferentes artículos que tenemos publicados en andinalink.com. Con esto les doy el espacio entonces a nuestros panelistas para que concluyan, despidan, porque se nos agotó el tiempo. Creo que hemos respondido hoy sí todas las preguntas de nuestros participantes, que han sido muy precisas y muy pertinentes, y les agradecemos a todos los que han estado conectados y que han participado tan activamente en este proceso. Entonces, sus conclusiones, Juan Ramón García Vich de Gigared, por favor. Bueno, no hay mucho para agregar. Yo creo que todos tienen clara cuál es mi postura. Yo creo que el futuro está por el lado de la fibra, sobre todo en los grandes centros urbanos, y tenemos que planificar con tiempo una migración tecnológica,
porque si no vamos a tener que reconstruir las redes en forma abrupta y eso va a requerir una gran inversión. De todos modos, no significa que HFC y DOCSIS está agotado. Todavía podemos inyectarle más vida y más capacidad a nuestra red HFC, pero vayamos pensando en una migración hacia la fibra. Ok, muchísimas gracias, Juan Ramón. Andrés, por favor, de Huawei, tus conclusiones. No, solo piensen que igual que el protocolo IP se está agotando, cada día el requerimiento de ancho de banda es mayor. No es malo pensar en tecnología de última punta, porque lo que queremos es que dure. Recuerde que detrás de esto hay empresas que tienen que desarrollar modelos de negocio rentables, y entre mayor tecnología se adquiera, pues conserva más en el tiempo, o podemos mantenerla más en el tiempo posible. Esta pandemia nos aceleró tecnológicamente, y entonces piensen en que cualquier cosa se va a agotar, hay que tender a ir al máximo posible para poderlo tenerlo más tiempo y que los retornos de inversión sean los mayores posibles, ¿ok? Muchísimas gracias, Andrés. Alejandro, tus conclusiones. Sí, pues yo creo que viene, que lo decía en la charla, tiene una congruencia de tecnologías para poder cubrir, digamos, todos los mercados. Obviamente fibra aplica muy bien en centros altamente poblados, pero wireless pues ayuda mucho también en alta densidad, pero también, como vos decías, que es para cubrir la brecha digital, donde el tema zonas más pequeñas, rurales, pequeñas poblaciones, pues el tema inalámbrico pues va a ayudar mucho a conectar a la gente. Y hoy día pues se está necesitando cada vez más eso, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Gracias. A las más de 100 personas que estuvieron conectadas con nosotros durante esta webinar, por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios, por hacer parte de la comunidad de Andinalink. Muchísimas gracias. Vamos a seguir desarrollando este tipo de webinars académicas con temas que son de mucha relevancia, no solamente para el sector de las telecomunicaciones, sino también de las comunicaciones, de los contenidos. Igual seguimos con nuestros artículos especializados de análisis en andinalink.com, que básicamente son reflexiones sobre la transformación digital y la coyuntura de lo que está viviendo el mundo TIC. Muy particularmente agradecerle a nuestros panelistas, a Juan Ramón, a Andrés, a Alejandro, a Gigared, a Huawei y a Cambium Network por hacer parte de este proceso, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, seguiremos en contacto. Y recuerden que en Andinalink Virtual queda en YouTube montado todo este panel para que pues lo puedan volver a revivir y oír tantas veces como ustedes quieran. A Andinalink, muchísimas gracias por prestarse y por promover este tipo de discusiones que son siempre muy relevantes para todo el sector. Una feliz noche y nos vemos en nuestra próxima webinar. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Chao.